que voy a dar ahora verso sobre la propuesta educativa Donarfest, que fue una propuesta que hicimos hace unos años basada en la promoción de la donación y el trasplante de órganos para adolescentes mediante la creación de cortometrajes y difusión en redes sociales. Bien, vamos a dar una pequeña introducción antes de comenzar a hablar de Donarfest. Como ya sabéis, durante todas estas sesiones, en el curso que estamos haciendo, en el primer día, Elizabeth Cole, de la Organización Nacional de Trasplante, ya nos comentó cómo funcionaba el sistema español de trasplante, el modelo español, y ya sabéis el aumento en el número de trasplantes que ha habido en los últimos años. Y esto, un momentito, perdona. Y esto no sería posible, evidentemente, sin el aumento de las donaciones. Aquí veis en esta gráfica cómo ha ido aumentando a lo largo de estos años el aumento de las donaciones. Ha habido un pequeño descenso en el último año debido a la situación del COVID-19, pero está claro que este aumento de las donaciones ha sido posible gracias a diversas razones y han hecho posibles que haya un aumento en el número de trasplantes. Por supuesto, la donación asistolia, ya lo hemos visto en sesiones anteriores, ha contribuido notablemente en los últimos años a este aumento en las donaciones, pero nos vamos a centrar en esta charla de educación sobre donación y trasplante de órganos en la importancia de la sensibilización de la población y la disminución de la negativa familiar. Bien, aquí veis en las entrevistas en la donación cómo el porcentaje de negativas de la familia es bajo, por lo general, pero sí que existe un porcentaje que hay que tratar, hay que ver cuáles son las razones más importantes de estas negativas y es importante en este sentido concienciar a la población y ver qué factores pueden influir en esta menor predisposición a la donación de órganos. Aquí vemos el porcentaje del último año, del 2020, en cuanto a las negativas a nivel nacional, con aproximadamente un 14% de negativas. Aquí en Murcia se encuentra en torno al 11%. Y bien, aquí tenemos esta gráfica en Murcia, en la que vemos que cuando comenzó el programa de trasplantes a principios de los años 90, la tasa negativa familiar estaba en torno al 50%, había una tasa negativa tremenda. Conforme han ido pasando todos estos años, con el gran equipo de coordinadores de trasplante que tenemos aquí, estos años se han hecho diversas propuestas y se ha ido trabajando en este ámbito, alcanzando la tasa de 11% de negativa familiar, ha ido variando un poco durante todos estos años y hasta alcanzar este porcentaje en el año 2020. Y bien, aquí han contribuido diversas razones, como hemos dicho, pero sí que ha sido importante también los estudios, queremos remarcar, estos estudios que hemos hecho psicosociales de actitud, que nos han llevado a hacer campañas de educación dirigidas a sectores que a lo mejor estaban menos sensibilizados con este tema. En este sentido, los primeros estudios se realizaron a nivel poblacional y se vio que el perfil psicosocial de las personas que estaban menos predispuestas a la donación de órganos eran personas mayores, con bajo nivel de estudios, que no realizaban actividades prosociales, que no tenían experiencia previa con la donación y el trasplante, que bien desconocían el concepto también de muerte cerebral, no tenían mucho conocimiento sobre el tema y todos estos factores influían negativamente a tener una mejor predisposición a la donación de órganos. Luego también se hicieron estudios en sanitarios y también se hicieron campañas de concienciación al sanitario. Es tan importante que ellos conozcan bien todos los aspectos básicos de la donación y el trasplante para que también puedan informar bien a sus pacientes. Y también pensamos que era importante para mantener las tasas de donación en el futuro, por supuesto, que estuvieran concienciados nuestros jóvenes, que supieran qué es la donación y el trasplante de órganos, que conozcan también los temas más importantes. Y en este sentido también pensamos que el profesorado que da esta información, que puede también aportar una información muy valiosa a los adolescentes, también era importante saber qué opinaban los profesores, los docentes de educación secundaria en este aspecto. Pues bien, hicimos un primer estudio hace unos años en profesores de educación secundaria aquí en Murcia y vimos que cerca de una cuarta parte del profesorado de educación secundaria tenía dudas sobre la donación de órganos, no estaban muy predispuestos y un tercio de los profesores desconocían qué era el concepto de muerte cerebral. Y claro, este porcentaje no es demasiado alto, pero teniendo en cuenta la repercusión que los profesores pueden tener en los adolescentes, pues sí que nos pareció que era un dato que teníamos que revertir. Aparte del profesorado, también vimos en algunos estudios realizados en adolescentes
que la actitud inicialmente, algunos países mostraban que tenían los adolescentes una actitud favorable, pero luego en los últimos años esta tendencia incluso estaba empeorando, disminuyendo la predisposición favorable a la donación. Y esto nos lleva a pensar que también era importante analizar qué pensaban nuestros adolescentes aquí en Murcia sobre la donación y trasplante de órganos. Para ello hicimos un estudio estratificado con más de 4.000 adolescentes aquí en la región de Murcia. Voy a pasar un poquito más rápido estas diapositivas en torno a este estudio y os voy a decir que lo más importante es que menos del 50%, menos de la mitad de los adolescentes tenían buena predisposición a la donación de órganos. Y esto nos llevó a pensar que era importante pues, analizar qué factores podían influir, ¿no?, en esta falta de predisposición. La mayoría no mostraban razones evidentes para estar en contra. Pero sí que vimos que más de la mitad desconocían también el concepto de muerte cerebral. La calidad que ellos percibían sobre donación y trasplante era bastante escasa, mala o nula en un 43%. Un porcentaje muy bajo conocían a algún trasplantado, un porcentaje también bajo conocían a algún donante. También un porcentaje no muy alto habían comentado el tema con la familia, con los amigos, y vimos que había numerosas variables que influían en su predisposición a la donación. Falta de conocimiento, falta de interacción social. Aquí hicimos un análisis estadístico en el que nos decían, según sus respuestas, ¿no?, cuáles eran las variables más importantes. La falta de conocimiento, de experiencia previa, de conocer a un donante, también de hablar del tema a nivel sociofamiliar. Todas estas variables influían mucho en su predisposición hacia la donación. Por ello, las conclusiones que sacamos de nuestro estudio era que era importante tener experiencia con los donantes, con los pacientes trasplantados, también de la situación actual de la falta de órganos, de la importancia también del concepto de reciprocidad, también muy importante remarcar estos valores prosociales en los jóvenes y, por supuesto, el hablar del tema a nivel sociofamiliar, que no sea un tema tabú para los jóvenes. En este sentido, pensamos que era importante indagar en qué propuestas podíamos hacer para mejorar esta predisposición de nuestros jóvenes. Hasta la fecha, pues se habían hecho campañas de charlas divulgativas puntuales, 1 o 2 sesiones se habían hecho en los centros de educación secundaria, pero vimos que con estos resultados pues no era suficiente, ¿no?, para llegar a los más jóvenes. Hicimos una revisión en la que vimos este estudio, en la que es una revisión sistemática que analiza 15 estudios internacionales en el que analizaban precisamente las metodologías que se habían dado en los distintos países para promocionar la donación y el trasplante de órganos en jóvenes. Y vimos que la gran mayoría de los estudios también utilizaban charlas divulgativas, lo mismo que estábamos haciendo nosotros. Ellos mostraban resultados por lo general favorables, pero sí que es verdad que no todos analizaban qué mejoraban realmente los adolescentes. Algunos comentaban que el conocimiento de algunos aspectos, algunos que sí que mejoraba su predisposición, la discusión sociofamiliar también la mostraban algunos estudios, pero veíamos que no quedaba tampoco claro realmente la efectividad de estas charlas en adolescentes. Hay que tener en cuenta también que estas charlas siempre son de manera unidireccional, en el que nosotros damos la información a los jóvenes, pero ellos no interactuaban y pensábamos que también esto podía influir. El caso es que necesitábamos idear una propuesta que fuera innovadora y que fuera también con una metodología estructurada que sea efectiva en los adolescentes. En este sentido, nos fijamos también en las recomendaciones que el grupo de Kantarovich, que es un grupo que publicó estas recomendaciones en el primer foro global en educación, en donación y trasplante en los centros de educación, y ellos remarcaban ya lo que pensábamos nosotros, es decir, que actualmente es importante integrar en las propuestas dirigidas a los jóvenes el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, de las TIC y de las redes sociales. En este sentido, pensamos que las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, a nivel educativo, permiten introducir nuevas metodologías que puedan ser interesantes e innovadoras, ¿no?, para los jóvenes. A nivel organizativo también hace que el alumno pueda gestionar mejor esa información. La capacidad de aprendizaje. Pensamos también que esta propuesta podía motivar y mejorar la predisposición y la relación entre alumnos y profesores. Las TIC favorecen el profesorado que puedan acceder a los contenidos y puedan interaccionar más con el alumno.
De alguna forma pensamos que esto era importante y pensamos, vamos a ver qué propuestas han utilizado las TIC en algunas de las propuestas educativas en los jóvenes. Y encontramos estos dos estudios en los que utilizaban las TIC, pero de una manera unidireccional. Ambos estudios mostraban un sitio web con contenido sobre donación y trasplante, pero ¿qué pasa? Pues pasaba de igual forma que con las charlas. Los adolescentes, los jóvenes, podían acceder a estos contenidos, pero estos contenidos los recibían, esta información, de manera unidireccional, ¿no? Hacían los contenidos, pero no interaccionaban, no hacían otro tipo de actividades para que ellos también se sintieran más familiarizados con este tema. Bien, aparte me gustaría también hacer referencia a esto, y es que las TIC favorecen todo lo que hemos visto, también la metodología de Flip Classroom para hacerlo en clase, ¿no? Digamos en las escuelas. Esta metodología de Flip Classroom o aula invertida, ¿qué favorece? Favorece la motivación del alumnado. Ahora veremos en qué consiste. También la construcción del conocimiento mediante discusión, es decir, nosotros le damos a unos contenidos para que trabajen en casa y luego ya en clase se hace una discusión con los profesores y se pueda trabajar de manera más dinámica. También fomenta la cooperación familiar. El hecho de que el alumno en casa tenga que trabajar también hace que pueda tener dudas, que pueda comentarlo en casa, que pueda comentarlo con sus familiares, con sus amigos. Y también esta metodología hace que le proporcione más autonomía al alumno. Por contra, la infraestructura, evidentemente, pues requiere también de una dependencia tecnológica y de una preparación de contenidos previa para que el alumno pueda analizar y pueda verlo desde casa. Por otro lado, vimos que también que las TIC facilitaban el uso de otra herramienta educativa fundamental, que es el uso del cine. El cine se puede utilizar tanto de modo expositivo como de modo creativo. De modo expositivo muestra la realidad social, fomenta la enseñanza en valores, recrea situaciones verosímiles y nos permite también desarrollar una mirada crítica. De modo creativo también nos permite interpretar la realidad, crear tu propia audiencia y aprender también a crear un mensaje y a transmitirlo. Y pensamos que este punto puede ser importante también tenerlo en cuenta por una propuesta educativa de estas características. Y también permite el roleplay, la interpretación de los roles, que esta metodología también ha sido utilizada en diversas propuestas educativas, no solamente para jóvenes, sino a nivel general, para la promoción de la donación, el interpretar un rol, ¿no? Y sentirse más involucrado con este tema. Pues bien, aparte del uso de las TIC, hemos dicho, de las tecnologías de la información y de la comunicación para crear una propuesta educativa innovadora en adolescentes, pensamos también que las redes sociales podían servirnos para fomentar esta propuesta. Hay que tener en cuenta que el 85% de los adolescentes la usan como principal fuente de información hoy en día, principalmente YouTube, Instagram, WhatsApp, entre otras. También hay que tener en cuenta, también tuvimos en cuenta para hacer la propuesta, que un gran porcentaje, todos no solamente disponen de móvil, sino que saben utilizar todas las funcionalidades, lo que le permite también hacer una propuesta de estas características. Y bien, pues con todo esto que hemos visto, ¿no? Del uso de las TIC, del cine, de las redes sociales, ideamos esta propuesta educativa innovadora que denominamos DonarFest. Bien, pues otros aspectos que tuvimos en cuenta para el diseño de esta propuesta educativa, vamos a poner algunos de los puntos que nos enfrentamos, ¿no? Cuando comenzamos a pensar en esta propuesta y cómo le dimos solución. Los adolescentes llevan su currículum en educación secundaria y es difícil entrar ahí, es decir, se pueden hacer propuestas puntuales, pero una propuesta que se mantenga en el tiempo y que esté integrada en su currículum oficial es difícil y es también uno de los puntos fundamentales porque hay escaso tiempo en el aula. Por ello, esta metodología, la que hablábamos antes de aula invertida, pensamos que nos podría ayudar a realizar esta propuesta. La información bidireccional. Ya hemos dicho antes que la información unidireccional, como hemos visto en las charlas, no llegaba a los adolescentes. ¿Cómo podemos hacer que con esa información ellos pudieran sentirse más familiarizados con la donación y el trasplante? Pues pensamos que, además de utilizar las TIC, uno de los puntos fundamentales era la creación de cortos. La información que le damos a los adolescentes tiene que ser asequible. Evidentemente, el tema de la donación y el trasplante puede ser muy técnico, puede llegar a ser conceptos a veces difíciles de entender, y para que vaya dirigido a los jóvenes, pues es evidente que tiene que darse una información que sea asequible para ellos.
Entonces, para realizar una propuesta en la que ellos tienen que crear un corto audiovisual, una pequeña película sobre el tema de la donación, tenemos que darle información de cómo hacerla y de qué tema lo puede hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, pensamos que era importante crear un contenido, un sitio web con esta información. ¿Temor de las tecnologías de la información y de la comunicación? Pues a ver, los adolescentes, los jóvenes las utilizan perfectamente, mejor que nosotros. Y el profesor, lo que intentamos con esta propuesta es que el profesor dinamizara la propuesta, pero de alguna forma nosotros le aportábamos toda la información que requería. Es decir, hicimos este sitio web, las dudas que tenían fuimos resolviéndolas y el profesor dinamizaba la propuesta, pero de alguna forma no le hacemos responsable de lo que es el manejo de las TIC, ¿de acuerdo? Por si algún profesor no se sentía familiarizado con estas tecnologías. Hemos visto que uno de los puntos fundamentales que influía en el estudio que hicimos anteriormente en la actitud y la predisposición de la donación de órganos en los jóvenes era la interacción sociofamiliar. Esa falta de interacción influía negativamente. Por eso pensamos que era un punto fundamental el fomentar el diálogo familiar en esta propuesta. Por eso, aparte de crear un corto visual en relación con esta temática, pensamos que era importante que ellos difundieran este corto a nivel sociofamiliar para fomentar precisamente este diálogo. ¿Y de qué forma podíamos motivar al alumno? ¿No? Para que dentro de su currículum en educación secundaria, dentro de su día a día, de sus estudios, hacer una propuesta de estas características, tenían que hacer un corto en un espacio de tiempo. Pues bien, ideamos un festival, un concurso de cortos al final del curso académico donde podían presentar su corto y los cortos más, ellos tenían que difundir sus cortos. Ahora veremos la fase de la propuesta, que también la vamos a explicar. Tenían que difundir su corto y los cortos más visualizados entraban en concurso y los 3 cortos con más visitas en YouTube pues tenían unos premios. Entonces, de alguna forma había que motivarlos también para que se involucraran. Bien, pues nuestro estudio comenzamos a tener contacto desde la coordinación de trasplante con la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación. Llegamos a los alumnos de cuarto, pensamos en la población alumnos de cuarto de la ESO, que eran alumnos en torno a los 16 años, que pensamos que era una edad adecuada para comenzar con esta propuesta. Nosotros lo hicimos en el año 2016-2017. Entonces, en Murcia había 85 centros y pensamos hacer esta propuesta en un grupo experimental, en un grupo inicial, ¿no? Piloto, de 10 centros. ¿De acuerdo? Para ver la efectividad de la propuesta, pasamos unos cuestionarios antes de la propuesta y después de la propuesta. Y también, aparte de estos 10 centros, cogimos un grupo control de 5 centros en los que no realizamos la propuesta de forma aleatoria, cogimos los centros, y en estos centros también le pasamos estos cuestionarios, sin haber recibido la propuesta, para ver realmente el impacto que tenía en los adolescentes esta propuesta educativa. Inicialmente, ahora veremos la fase del proyecto, pero esta propuesta la distribuimos por la Consejería de Educación a 10 centros que se obtuvieron de forma aleatoria y principalmente se enfocó desde la asignatura de Valores Éticos y Religión, porque es que era una asignatura obligatoria en cuarto de la ESO. Aunque sí que hay profesores también de otras disciplinas que les gustó mucho el proyecto y también se implicaron. Bien, pues este es el organigrama del sitio web. Como os he comentado, para hacer el corto hicimos este sitio web donde tenían los distintos contenidos, tanto para hacer el corto, lo que llamamos los contenidos audiovisuales, que lo vemos aquí, en Crea tu corto, donde podían acceder a cómo hacer el guión del corto, el rodaje, lo que es todo antes del montaje, cómo tenían que enviar el corto al festival, etcétera. Digamos que todo cómo tenían que hacer el corto hicimos un apartado. Luego hicimos otro apartado de formación, que está apartado, digamos que una de las partes fundamentales de este sitio web. Elaboramos una serie de entrevistas a personalidades destacadas en cada ámbito, ¿no? En el modelo español de trasplante le hicimos una entrevista al doctor Mate Sanz, que es el anterior director de la Organización Nacional de Trasplantes. También el doctor Pablo Ramírez nos habló de los distintos tipos de donantes. Rosa Blanco nos habló de la entrevista familiar, que es la antigua coordinadora de enfermería de aquí de Murcia, etcétera. Es decir, los temas, digamos, transversales más importantes que pensamos que puedan ser interesantes para elaborar el corto, ¿no? Los distintos alumnos, pensamos que estas entrevistas le puedan servir de base, ¿no? Para coger la temática.
Aparte de las entrevistas, hicimos un glosario con conceptos sobre donación y trasplante de órganos y también elaboramos una mediateca. La verdad es que el sitio web os recomiendo que accedáis a él. Es www.donarfe.org, ahora lo veremos. Y en esta mediateca también incluimos enlaces a películas, documentales, cortometrajes en relación con la donación y el trasplante, también para darles ideas a los alumnos. O sea, como veis, un sitio web bastante completo para que tuvieran todos los contenidos. Y os vamos a presentar, voy a ver si puedo poner el vídeo que enviamos a los centros educativos para presentar la propuesta a los directores de los centros, ¿de acuerdo? Vamos a conectarlo a ver si el sonido se escucha bien. Hola, ¿de qué curso eres? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Has oído alguna vez hablar de donación y trasplante de órganos? ¿Has visto alguna vez en alguna asignatura algo relacionado con eso? La donación y el trasplante de órganos es algo muy importante. La vida de mucha gente depende de ello. ¿Te gustaría saber más sobre el tema? Te voy a proponer una idea para trabajar en clase con tus amigos. ¿Has grabado y montado alguna vez en clase un vídeo y después lo has subido a internet? Pues la actividad consiste en que realices un vídeo con tus amigos en clase y lo presentes a un concurso que se llama DonarFest. Primero tendrás que rellenar una encuesta con tu profesor. Nos gustaría saber qué conocéis antes de empezar. Tendréis que contar una historia sobre la donación y el trasplante de órganos. Tranquila, no te preocupes. Hemos preparado un sitio web donde podrás encontrar de todo. Además, tu profesor te va a ayudar en todo momento. En este sitio web podrás encontrar todo sobre donación. Entrevistas, artículos de prensa, testimonios de personas, de todo. Y además, si tienes Twitter o Facebook, te iremos mandando más información durante la actividad. ¿Tienes un móvil o una tablet? Sabes usarlos bien, ¿verdad? Eso servirá para grabar y editar el vídeo, aunque también puedes usar un ordenador o una videocámara. Lo importante es que tú y tus amigos contéis una historia sobre donación, que la gente pueda ver lo importante que es. No os preocupéis si no se os ocurre nada o tenéis problemas para hacer el vídeo. En la web hay ejemplos de guiones para ayudaros y tutoriales por si os liáis con la grabación y el montaje. ¿Te mola la idea? Pues no te he contado lo mejor. Ese vídeo tienes que subirlo al canal de YouTube de DonarFest y tratar de que lo vote mucha gente, porque concursaréis con otros centros y los 10 más votados serán seleccionados para que un jurado determine cuáles son los 3 ganadores. Sí, los ganadores. Cuando el jurado delibere, haremos una gala de entrega de premios. ¡Premios! Bueno, pues ya sabéis, poneos manos a la obra y recordad que toda la información está www.donarfest.org. Soy Rafael Matesanz y quería animaros a todos a participar en DonarFest, un proyecto de la máxima creatividad y que además yo creo que os va a adentrar a todo un mundo que es apasionante y además tremendamente necesario, el de la donación de los trasplantes. Bien, pues ya habéis visto el vídeo que presentamos en los centros y os voy a presentar rápidamente el cronograma, las fases en las que consistió el proyecto. Nos pusimos en contacto con los profesores en septiembre del curso académico en el que hicimos la propuesta. Hicimos una reunión para formar al profesorado, lo que comentamos. Era importante que estuvieran formados, que conocieran la propuesta y todas las dudas que pudieran surgir. Y como os decía, aunque lo presentamos inicialmente para la asignatura de Valores Éticos y Religión, porque era una asignatura obligatoria en cuarto de educación secundaria, muchos profesores de otros ámbitos, de ciencias naturales, etcétera, se sumaron a la propuesta porque les pareció muy interesante y querían involucrarse. O sea que la verdad es que la aceptación por los profesores fue increíble. Bien, pues una vez contactamos con los profesores, pasamos ya en octubre a obtener el permiso de los padres para que los alumnos participaran en la propuesta y que comenzaran ya a entrar ya lo que es la propuesta de lleno con el acceso a los contenidos del sitio web y a empezar a crear los cortos. En marzo del año siguiente, del curso académico, se hizo una apertura del canal de YouTube
digamos, los integrantes, los que estábamos en la dirección de la propuesta, con todos los cortos que presentaban los alumnos, los subimos al canal de YouTube para que ellos también le pudieran dar difusión, ¿de acuerdo? Y viralizaran los cortos. Ya hemos comentado que los cortos con más visualizaciones pasaron a un festival. Primero pasaron por un jurado de personalidades tanto de trasplante como de comunicación para elegir los 3 cortos que iban a ser los ganadores y los que iban a presentar su corto en una celebración de un festival, que ahora veremos algunas fotos que tenemos del festival. Este es el festival aquí en Murcia, lo que somos, la mayoría sois de Murcia, aunque hay gente de fuera, pero aquí tenemos un auditorio que es la Filmoteca Regional e hicimos la presentación de los cortos con la entrega de premios en este auditorio. Vinieron los alumnos de los centros ganadores, los profesores, y la verdad es que tuvo bastante éxito. Bien, pues me gustaría comentar, aparte de lo que son las propuestas, o sea, las fases de la propuesta, en qué consistió, que analizamos realmente el impacto que ha tenido esta propuesta en los adolescentes. Para ello pasamos, como he dicho, un cuestionario antes y después de la propuesta con un grupo control, que son las siglas que pone aquí GC, grupo control. El grupo experimental fue el grupo en el que hicimos la propuesta. Y analizamos muchas variables, todas estas que hemos visto antes que influían en la predisposición de los adolescentes, pues los quisimos analizar. Variables, voy a resumirlo, no quiero ser muy pesada con esta parte, pero principalmente variables en relación a la predisposición a la donación, variables de conocimiento, de interacción sociofamiliar, y también sobre la calidad de la propuesta, sobre el grado de satisfacción en el grupo experimental. También analizamos, que esto sí fue muy innovador, las visualizaciones que habían tenido los contenidos, tanto los cortos que habían presentado los alumnos como los contenidos del sitio web. Como os he comentado, el sitio web tenía entrevistas y tutoriales de cómo realizar el corto. Y esto también pudimos analizar el acceso de los alumnos a estos contenidos. Hicimos un análisis estadístico de los resultados de los cuestionarios. Decir también que el grado de participación fue muy alto. De hecho, cogimos, como he comentado, un grupo piloto de 10 centros en el que había más de 1000 alumnos censados. El centro fue el que eligió las clases donde se iba a hacer la propuesta, ¿de acuerdo? Entonces, al final, se quedó en un total de cerca de 400 alumnos, pero todas las clases que el centro decidió que iban a participar, participaron todos los alumnos, ¿de acuerdo? Y luego también el grupo control, también hubo una tasa de cumplimentación de los cuestionarios importante. Las variables en cuanto al género, religión, etcétera, eran homogéneas, tanto en el grupo experimental, donde hicimos la propuesta, con respecto al grupo control, también sobre algunas de las variables relacionadas con trasplante. Y esto es lo que vimos, voy a describirlo brevemente. Mejoró la opinión general sobre donación. No solamente mejoró antes y después de la propuesta, sino que la mejora con respecto al grupo control fue considerable, estadísticamente significativa. Voy a explicar brevemente, pero mejoró la opinión general, más de un 12%. La donación de órganos propios también mejoró la predisposición a la donación, mayor de un 15%, hacia la donación de un familiar. Las actitudes, o sea, las razones por las que ellos donarían también mejoraron. La solidaridad, la obligación moral. Disminuyeron, en cambio, las razones en contra, el miedo a las cicatrices, el miedo a la muerte aparente, motivos religiosos como razones en contra desaparecieron tras la propuesta educativa prácticamente. Lo vemos aquí en este círculo. Con respecto al conocimiento del concepto de muerte cerebral, ya hemos visto que el estudio que habíamos hecho en adolescentes hace unos años, pues el conocimiento de esto era pequeño, ¿no? En los jóvenes, cerca del 60% no sabían, se equivocaban en la pregunta, no conocían este concepto y no sabían de qué iban. Pues fijaos aquí, en esta gráfica, cómo mejoró el conocimiento. Cómo mejoró el conocimiento. Es uno de los aspectos claves en los contenidos teóricos que se daban en las charlas, y esto pues mejoró bastante los adolescentes, superando el conocimiento pues más de un 33%. También hay temas sociales que se trataron en las entrevistas, como la inmigración, como también la ley del consentimiento presunto, la legislación básica, de manera sencilla para que la conocieran los adolescentes. También mejoró el conocimiento de esta parte de forma importante, porque se hizo bastante hincapié en esta parte.
el conocimiento que tienen las distintas religiones sobre la donación, que sepan que la mayoría de religiones están a favor y no en contra, y este conocimiento realmente pues mejoró tras la propuesta porque también se habló de este tema. Y aquí tenemos unas gráficas que las he puesto porque son pues, bastante representativas, ¿no?, de la mejora en la predisposición, en el conocimiento sobre donación y trasplante, los distintos aspectos que hemos visto, muerte encefálica, necesidad de órganos en un futuro, que cabe esa posibilidad de que pudiera ocurrirles a ellos, ¿no?, remarcar el concepto de la reciprocidad. Esta gráfica nos muestra la gráfica ascendente de conocimientos de incorrectos a correctos que tenían, ¿de acuerdo? Y de interacción sociofamiliar y de conocimiento también. Bueno, este conocimiento de religiones y de interacción sociofamiliar pues también mejoró. En el grupo control era inferior con respecto al grupo experimental, que era el grupo donde habíamos hecho la propuesta. Con respecto al grado de satisfacción, pues la gran mayoría pensaban que era muy interesante esta propuesta educativa. Respecto a los contenidos del sitio web, también les pareció en un 94% adecuados. Y estas son las redes sociales que utilizaron fundamentalmente los alumnos para difundir sus cortos, ¿no?, para que los votaran sus amigos, sus conocidos. Como veis, pues principalmente esta difusión se hizo por WhatsApp en un 81%, también YouTube se utilizó bastante, y hemos visto que son las redes sociales que más utilizan los adolescentes. Bueno, ahora hay otras, ya sabéis, pero concretamente estas son las que utilizaron para difundir sus cortos. Y esto sí que voy a hacer referencia a esta parte porque nos pareció muy interesante. Pudimos analizar los contenidos que hayamos puesto en el sitio web, pudimos contabilizar con Google el número de visualizaciones y las entrevistas que hayamos hecho, como hemos dicho, a las distintas personalidades, ¿no?, en relación con las temáticas del modelo español de trasplante, de los tipos de donantes, etcétera, tuvieron cerca de 1000 visualizaciones entre los adolescentes. Y los tutoriales para cómo realizar el corto, muchos de estos alumnos la verdad es que sabían hacer ya cortos y algunos no accedieron a estos contenidos, pero sí que fueron visualizados en 173 ocasiones. Y este es el resultado de los cortos que recibimos. Recibimos un total de 63 cortos. Y estos cortos que empezaron a viralizarse tuvieron un total de más de 100.000 visualizaciones en relación a todos estos cortos que habían hecho los alumnos. De hecho, el más visualizado tuvo 8.688 visualizaciones, que es un dato bastante importante. Esto hace una idea también de la repercusión, ya no solamente del adolescente a la hora de realizar el corto, sino también de la implicación y de la repercusión que puede tener a nivel social. Es decir, esto lo visualizaron más de 8.000 personas que dentro de mayor parte de su entorno, porque la red social más utilizada era WhatsApp, pero que esto hace una idea, ¿no?, de la repercusión que esta propuesta pudo tener también a nivel social. Y esto salió en el periódico, de hecho, como he comentado, cuando se celebró el festival en la Filmoteca Regional de aquí de Murcia, pues de hecho los medios hicieron eco de este acto y salió publicado en La Verdad, que es uno de los periódicos más importantes de aquí de Murcia, también La Opinión, etcétera, pues cuando dieron los premios, ¿no?, el doctor Parrilla, que sale en esta imagen, con los ganadores del corto. Yo creo que lo que merece la pena es que veáis el corto, es bastante curioso, yo creo que va a gustar mucho y lo voy a poner enseguida porque yo creo que merece la pena. Bueno, y comentar que todos estos datos que hemos presentado antes, pues lo publicamos. De hecho, sacamos una tesis doctoral que se defendió hace 1 año o 2 años ya, y lo publicamos en esta revista de Patient Education and Counseling, relacionado pues precisamente con cómo el impacto de una propuesta educativa innovadora de estas características puede generar un impacto tan positivo en los jóvenes, ¿no? Y bueno, pues si os parece, os voy a pasar el enlace ahora del corto ganador. Mire, mamacita, aquí le traigo un papelito. Ese. ¿Qué pasa, Consul? Esa mujer necesita una donación de flow. Puede, pero no. Una donación de reggaetón. Mira, mami, somos yo. Si tú logras ayudar un montón, ayuda a la gente con necesidad y lo puedes salvar. 2017. DJ Papilón, DJ SS, Seguridad Social.
celebrar. Tu célula de gatillo, niño, puede salvar. Situación fatal, donación o muerte. Salvaría mi consorte, accidente mortal, noticia trágica, que produce cesarina y encefálica. No necesita órgano, una vez muerto. Lo dicen los expertos. Y tú sabes que necesita cualquier cosa de la mamacita. Mueve tu cuerpo, mueve morena. Te pongo al principio de la lista de espera. Que otros también te lo digan. Te vuelvas como de arriba. Vamos arriba los brazos. Una pena que no se me paso. Seguridad social, aquí a mi lado. Dice que el trasplante te lo paga el Estado. Abogado, su está letrado. Su defendido tiene flow, queda perdonado. Recuerda, avisa que tú vas a donar. Preferiblemente escrito, pero vale que ahora. Al final todo recae en su entorno familiar. A no ser que usted afirme su testamento vital. Y tú sabes que necesita cualquier cosa de la mamacita. Mueve tu cuerpo, mueve morena. Te pongo al principio de la lista de espera. Que otros también lo digan. Te vuelvas como de arriba. Vamos arriba los brazos. Una pena que no sea el paso. Y voy a pasar ahora a presentar lo que he comentado, el otro corto que también nos gustó mucho, Un regalo vital, si os parece. Desde hace años existen ciertas personas que gracias a su trabajo tienen mucha disponibilidad con la gente. Esto da la facilidad de que pasen cosas como las de esta historia. Hoy os vamos a contar la historia de María Ángeles. Ella era una profesora de autoescuela normal y corriente, fiel ante todo lo que se le ponía por delante, y sobre todo una gran persona. Tras 25 años al servicio, tenía un objetivo más allá de enseñar a conducir. Este era ampliar tanto como ella pudiese la comunidad donante. En España hemos sido durante años líder en donación de órganos. Esto parecerá precioso, pero tiene una contraparte no tan buena, pues por cada 1.000.000 de habitantes en España hay 36 fallecidos al volante, lo que son 26.000 muertos y 135.000 heridos graves por lo menos en 2015. María Ángeles sabía que tenía que ayudar de alguna manera, por lo que además de trabajar duro para impartir la mejor educación vial, se propuso el objetivo de inscribir como donantes a sus alumnos. Pasaban los años y gracias a ella más y más donantes aparecían. El número aumentaba y sobre todo por sus palabras. Bueno, cambiando de tema, quería hablarte de algo que llevo haciendo años, la importancia de donar órganos. Puede que lo hayas oído de alguna parte y no le hayas dado mucho valor, pero si quieres puedes llegar a salvar vidas, aunque no estés ahí para presenciar el acto tan bonito que has hecho. Yo por cada alumno que se apunta en mi autoescuela es otra persona que intento que se una a esta altruista y preciosa causa. Si quieres que una vez que te vayas, aún quede parte de ti en otras personas, por favor, hazte donante. Pasó el tiempo y María Ángeles se jubiló. Debido a su edad, ella empezó a generar molestias y cuando fue al hospital, por desgracia, le diagnosticaron una enfermedad del riñón. Día tras día, ella empeoraba cada vez más y la lista de trasplantes era muy larga. Estaba condenada, no se podía hacer nada para evitarlo. Afortunadamente, un alumno, conmovido por lo que ella había hecho por tanta gente, inscribiendo a donantes a lo largo de 25 años, se presentó como un donante directo, haciendo que pudiese trasplantarle uno de sus riñones sin necesidad de esperar más. Gracias a ese acto de generosidad que hizo durante tanto tiempo María Ángeles, ella pudo vivir más, porque tarde o temprano se recibe lo que se da. Voy a pasar una pregunta, ¿vale? Para que podáis contestarla, un segundito. Pretende las distintas propuestas educativas sobre donación y trasplante de órganos en adolescentes, incluida nuestra propuesta educativa DonarFest. ¿Podéis empezar a contestar? La mayoría de vosotros habéis contestado todas las anteriores
Efectivamente, estas propuestas ya hemos visto los puntos más importantes que hemos visto que pueden influir en la predisposición hacia la donación de órganos. Y estas propuestas pues quieren precisamente eso, mejorar el conocimiento de donación y trasplante en los jóvenes, mejorar su predisposición, que estén más sensibilizados con este tema, este punto es fundamental, y aumentar la interacción sociofamiliar sobre el tema de donación y trasplante.